Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, como siempre. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, ha estado dando mucho de qué hablar y que, sinceramente, creo que arroja luz sobre muchísimas cosas que hemos visto y admirado de uno de los actores turcos más queridos y talentosos de nuestra generación, Altay Ulusoy. Si alguna vez se han preguntado qué es lo que hace que Altay sea tan especial, qué hay detrás de esa carisma magnética, de esa intensidad en sus personajes, de esa capacidad para conquistar corazones y críticas, han llegado al lugar correcto. Porque hoy vamos a desvelar el secreto, el factor X, eso que lo explica todo. Prepárense para un viaje fascinante a través de su carrera, su personalidad y, sobre todo, esa cualidad única que lo distingue. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad, y así no se perderán nada de lo que preparamos. Dicho esto, vamos a empezar a descubrir el secreto de Altay Ulusoy. Para empezar a desgranar este misterio, debemos retroceder un poco y entender de dónde viene Altay. Nacido en Estambul en 1990, su camino hacia la actuación no fue el típico. Antes de brillar en las pantallas, Altay se estaba formando para ser diseñador de interiores y, lo que es aún más interesante, era un apasionado del baloncesto. Incluso llegó a ser capitán de un equipo juvenil. Esta dualidad entre lo artístico y lo deportivo ya nos da una pista de una personalidad compleja y disciplinada. El modelaje fue su primer gran salto al mundo de la imagen, ganando concursos y trabajando en importantes pasarelas. Pero fue su debut en la actuación en la serie Anferia Koydum, lo que lo catapultó a la fama. Y ahí es donde empezamos a ver las primeras manifestaciones de ese secreto. ¿Cuál es ese secreto?, se preguntarán. No es una fórmula mágica, ni un truco de iluminación, ni una técnica de actuación revolucionaria. El secreto de Altay Ulusoy, a mi parecer, es una asterisco combinación magistral de autenticidad, profundidad emocional y una curiosidad insaciable por entender al ser humano. Piénsenlo bien. Desde sus primeros papeles, como el complejo Emir Sarrafolu en El secreto de Feria, donde demostraba una vulnerabilidad y una intensidad sorprendentes para ser tan joven, hasta sus interpretaciones más recientes y arriesgadas en series como The Protector o Ethos, Altay ha evitado caer en la monotonía. Nunca se ha conformado con repetir un mismo tipo de personaje. Al contrario, ha buscado desafíos, roles que lo obliguen a salir de su zona de confort y a explorar las facetas más oscuras, complejas y a menudo dolorosas de la psique humana. Esta búsqueda de autenticidad se refleja en su forma de actuar. No es un actor que dependa de gestos exagerados o de un dramatismo hueco. Altay es un maestro en la sutileza. Sus miradas, esos silencios cargados de significado, la forma en que su cuerpo expresa emociones que las palabras no alcanzan a describir, eso es lo que realmente conecta con el espectador. Transmite una verdad interna en cada personaje que interpreta. Y esa verdad, esa honestidad frente a la cámara, es algo que se percibe y que, sin duda, es parte fundamental de su secreto. Los espectadores no solo ven a un actor interpretando un papel, sino que sienten que están presenciando la vida de alguien, con sus contradicciones, sus miedos y sus esperanzas. Pero la autenticidad por sí sola no basta. La profundidad emocional es el otro pilar de este secreto. Altay Ulusoy tiene una capacidad asombrosa para sumergirse en las emociones de sus personajes, para sentirlas y hacer que nosotros también las sintamos. Ya sea el dolor de la pérdida, la furia de la injusticia, la dulzura del amor o la desesperación de la soledad, él las encarna con una convicción que desarma. Y esto, amigos, no se improvisa. Requiere empatía, inteligencia emocional y una voluntad de explorar los rincones más recónditos del alma. En Medcezir, su interpretación de Yaman Koper, un joven de origen humilde luchando por encontrar su lugar en el mundo, fue un hito. Mostró la fragilidad detrás de la dureza, la inocencia corroída por las circunstancias, y lo hizo de una manera que resonó en millones de espectadores. Y esa curiosidad insaciable por entender al ser humano, esto es clave. Altay no se conforma con leer un guión y memorizar diálogos. Parece que él investiga, que se pregunta por qué sus personajes actúan como lo hacen, que los motiva, cuáles son sus traumas y sus anhelos. Esa profundidad en la construcción de los personajes es lo que los hace tridimensionales, creíbles y, sobre todo, inolvidables. Cuando lo vemos en series como Izerde, interpretando a un policía infiltrado en la mafia, la complejidad moral de Sarp Yılmaz es palpable.
No es un héroe perfecto, comete errores, se debate entre la lealtad y la justicia, y esa lucha interna es lo que lo hace tan fascinante. Aatai logra transmitir esa batalla interna con una maestría impresionante. Además, hay un aspecto de su carrera que refuerza esta idea de búsqueda y de evolución constante, la elección de sus proyectos. A diferencia de otros actores que podrían optar por quedarse en roles seguros y comercialmente exitosos, Aatai ha demostrado una audacia notable. Ha explorado géneros y temas muy diversos. The Protector en Netflix lo llevó a un universo de fantasía y acción, un giro radical que demostró su versatilidad. Y luego Ethos, una serie que fue aclamada por su enfoque realista y sensible de las complejidades sociales y psicológicas de Estambul. En esta última, su interpretación de Ali, un hombre con problemas psicológicos que busca su identidad, fue sencillamente magistral. Fue un papel que exigió una vulnerabilidad extrema y una comprensión profunda de la fragilidad humana, y Aatai la ofreció con una entrega total. Esto nos habla de un artista comprometido con su arte, que prioriza el crecimiento y la exploración sobre la comodidad. Otra faceta que contribuye a este secreto es su gestión de la fama. En un mundo donde muchos famosos viven bajo el constante escrutinio mediático y se exponen en redes sociales hasta el último detalle, Aatai Ulusoy ha logrado mantener una esfera privada. No se le ve constantemente en eventos sociales o compartiendo aspectos triviales de su vida. Su presencia en los medios es más bien profesional, centrada en su trabajo. Esta distancia, lejos de alienar al público, ha generado una especie de aura de misterio y respeto. La gente lo admira por su talento y por la forma en que se centra en su carrera, sin caer en la necesidad constante de validación externa. Esto, a su vez, permite que su trabajo hable por sí solo, y que los espectadores se enfoquen en sus interpretaciones y no en su vida personal. Su discreción le permite una mayor libertad para explorar roles complejos sin el peso de una imagen pública preestablecida. También podemos hablar de su disciplina y ética de trabajo. Haber sido un deportista de élite en su juventud le ha inculcado un sentido de la disciplina y la perseverancia que sin duda aplica a su carrera actoral. Se sabe que se prepara exhaustivamente para sus papeles, que se dedica a entender los matices de cada personaje y que está dispuesto a invertir el tiempo y el esfuerzo necesarios para dar lo mejor de sí. Esta profesionalidad es la que garantiza la consistencia de su alto nivel de actuación a lo largo del tiempo. No es un talento espontáneo que se agota, sino un trabajo continuo de perfeccionamiento. Finalmente, creo que su humildad juega un papel importante. A pesar de ser uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional, Aatai Ulusoy siempre ha mantenido una actitud modesta y reservada. Rara vez se le ve en polémicas o en situaciones que puedan empañar su imagen. Su enfoque está en su arte, en su crecimiento como profesional, y eso se agradece y se respeta. Esta humildad, combinada con su autenticidad y profundidad emocional, crea una figura carismática y admirada. En resumen, el secreto de Aatai Ulusoy no es una sola cosa, sino la intrincada y armoniosa conjunción de varios elementos vitales. Es esa autenticidad arrolladora que le permite conectar de forma visceral con la audiencia, esa profundidad emocional que lo lleva a encarnar personajes complejos con una verdad conmovedora, y esa curiosidad insaciable por comprender la condición humana que se traduce en interpretaciones ricas y matizadas. A esto se suma una disciplina férrea, una elección de proyectos arriesgada y evolutiva, y una gestión inteligente y respetuosa de su privacidad y fama. Todo esto se combina para crear a un artista completo, un actor que no solo entretiene, sino que conmueve, hace reflexionar y, sobre todo, deja una huella imborrable en cada historia que cuenta. Es por todo esto que Aatai Ulusoy no es solo un actor popular, sino un verdadero artista que sigue conquistando corazones y mentes con cada nuevo desafío que acepta. Y llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis sobre el fascinante mundo de Aatai Ulusoy, y que este recorrido por los pilares de su éxito les haya resultado tan revelador como a mí. Hemos explorado esa mezcla única de autenticidad, profundidad emocional y curiosidad que, en mi opinión, constituye su gran secreto. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué es lo que más admiran de Aatai Ulusoy? ¿Hay algún papel que consideren que haya sido especialmente revelador para ustedes? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este contenido les ha gustado y les ha resultado útil, por favor, no olviden darle un buen me gusta.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Atay Ulusoy. O simplemente de buen cine y series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones y análisis. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.